¿Pudieron ver el documento que les pasé ayer? ¿Se complica la mañana? Bueno, bárbaro, Pedro. Ahí lo que tienen es lo que estábamos viendo antes, para que vean que estamos en el estado del arte de lo que se está trabajando en la ciencia de datos. Ahí tienen comparaciones de herramientas que generan todo el análisis exploratorio de una forma bastante automática, con línea más, línea menos de código, pero ahí lo tienen. Y por ese lado es donde va esto, tratar de automatizar la mayor cantidad de partes y utilizar infraestructura de de otras empresas para trabajar. Voy a pasar, le voy a mostrar dos links que estaba viendo hoy. Se los paso por el grupo también para que los tengan, para que vean hacia dónde va todo esto. Ahora les muestro eso. Fíjense, NVIDIA tiene una plataforma que está sacando ahora. La tenía ahí en prueba, pero uno, si quieren, se pueden registrar y pueden hacer algún experimento, donde pone toda su capacidad de GPU para trabajar en la nube, que es lo natural. Es imposible que ellos quieran que vivir solamente de vender las placas. Acá lo que tienen es una plataforma y cada vez más empresas están poniendo el entrenamiento en la nube. Y ese entrenamiento en la nube que van poniendo es lo que hace que nosotros trabajemos o veamos que nuestro trabajo va cambiando. Hasta hace un tiempo teníamos que estar comprando los fierros y trabajando en equipos locales, en servidores locales. Hoy por hoy tiende a desaparecer eso. Todas las empresas, las grandes empresas están poniendo a disposición no solamente el concepto de los fierros, la nube, sino que ya es mucho más específico. Te dan GPU para... Esto es una plataforma para entrenar modelos directamente. Plataforma para entrenar modelos. No hay otra cuestión. En consecuencia, ustedes tienen que entender que van a tener que aprender un par de cuestiones más. Hoy por hoy todos ustedes tienen que tener algún tipo de contacto con el cloud computing. Algunas de las plataformas las tienen que conocer, tienen que experimentar y tienen que poder trabajar con ellas. Después, llegado el momento de que tengan que hacer un trabajo, será más fácil pegar el salto de un lado al otro, pero eh, la idea central es que ustedes puedan trabajar con esto y entender lo que es un cloud. Pero les quería mostrar esto para que vean cómo para dónde se está moviendo el entrenamiento de modelos de ciencia de datos. Se está yendo toda la red y ustedes pagarán por lo que consumen. Sumado a esto,
A ver dónde lo tengo. Acá está. El concepto de inteligencia artificial generativa. ¿Mm? Inteligencia artificial generativa es crear algo, lo que sea. Y lo que sea puede ser cosas como esto. Fíjense. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, se ve. Eso que parece que hicieron, no, esto es generado de cero, lo que está tratando de promocionar esta empresa, esta startup en Israel, es, vos le pasás la foto del producto que vendés y ellos te devuelven este render. Entonces la persona puede ver hasta cómo quedaría esa imagen estática de la ropa que quiere comprar. Tontera más, tontera menos, pero para que vean que se puede, las cosas de donde esto del rendering y de la inteligencia artificial generativa. Bueno, y todo va a la generación sintética de datos. Acuérdense, la ciencia de datos necesita datos para trabajar. Bárbaro, hasta hace un tiempo nosotros no teníamos absolutamente ningún problema con respecto a, a los datos, porque eran modelos que en el fondo, los primeros modelos que estamos trabajando, son modelos en los cuales nosotros podíamos poner eh, información, o obtener información, mejor dicho, de lo que hacíamos habitualmente, de recolectarla de la base de datos. Pero cuando vamos sofisticando los modelos y sobre todo los modelos de redes neuronales de aprendizaje profundo, el primer problema que se nos presenta es el hecho de que quizás no tenemos la cantidad de datos necesaria para entrenar los modelos. Y ahí es donde se recurre al concepto de datos sintéticos. Un dato sintético es un dato que realmente no existe. Es un dato que fue creado por un programa, pero el resultado de ese dato creado tiene las mismas características, las mismas distribuciones, los mismos patrones que los datos reales. Entonces, cada vez tiene más y más importancia el hecho de los datos sintéticos. Es más, se hacen simulaciones a partir de los datos sintéticos, porque la evolución hace que ahora no necesitemos tener datos para simular distintas situaciones. Generamos datos, entrenamos el modelo y después vemos cómo reacciona el modelo. Entonces se llega a un punto más de sofisticación al momento de desarrollar la inteligencia artificial. Sirve para algo más. Y ahí entra en juego lo que ustedes conocen como el metaverso. Al margen del metaverso de Facebook o de Meta, que es un metaverso más social, aunque ustedes vean que hoy por hoy hay quejas sobre él y que cada vez se usa menos. Uno podría discutir las razones por lo cual
se usa menos ese metaverso que en comparación que una red social como Facebook. Existen otros metaversos, no hay un solo metaverso, existen muchos metaversos en los cuales ustedes pueden interactuar. Y uno de los metaversos que está más eh, activo es el Omniverso, que es el de esta compañía que hace GPU, Nvidia. Pero ¿qué es? Se enfocaron en algo totalmente distinto. Se enfocaron en la industria. Entonces, ese metaverso no es utilizado para cuestiones sociales o de entretenimiento, sino es utilizado principalmente para simular modelos, entrenar modelos con distintas herramientas. Isaac Replicator es una de las herramientas, pero no son varias las que existen, pero lo que tienen en ese mundo simulado, generar información ficticia que no existe y la interacción entre los distintos componentes del metaverso es lo que permite hacer una simulación muy próxima a la realidad. Entonces, ahí tienen otro concepto que tendrían que ver. Y por último, váyanse haciendo cada vez más a la idea que la inteligencia artificial va hacia el concepto de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es el próximo paso, es donde se le están poniendo todos todo el esfuerzo a la ciencia, a la inteligencia artificial específicamente, para que ya no dé patrones o me haga una predicción, sino que tenga un comportamiento mucho más similar al que podría tener una persona, es decir, de crear cosas. Y una de esas cosas que puede crear este es un modelo de tantos que se llama Bali. Hoy por hoy está muy desarrollado y todos conocen el chat GPT. ¿Qué es eso? Es un modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje es, básicamente toman un montón de texto y lo modelan. Ese, mod ese modelo les puede servir para varias cosas. Cuando van al chat GPT es un sistema de preguntas y respuestas. Ustedes le hacen una pregunta y generan una respuesta en chat GPT y sobre ese tema, simulando la conversación con una persona real. Este modelo hace algo parecido, pero en vez de darle una respuesta, le genera un audio para entablar una conversación. ¿Está? La fuente de ingreso puede ser texto o puede ser el audio, se genera la codificación y se responde. Esto es la inteligencia artificial generativa. Otros casos de inteligencia artificial generativa son los modelos que hacen obras de arte. Vieron que están saliendo cuadros y demás que los hace una inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cómo lo hace un cuadro que hace una inteligencia artificial? Bueno, es un modelo de aprendizaje profundo que lo que hace es, primero entrenó, le pasaron un montón de imágenes catalogadas también. Además decían lo que eran esas imágenes. Entonces uno cuando termina el entrenamiento, cuando uno genera una nueva búsqueda y pide, por ejemplo, que le den este modelo que tiene, quiero hacer
una persona que esté caminando sobre una montaña. La primera parte de la red trata de machar la parte de entrenamiento que tuvo la red con cosas parecidas de personas que estaban trabajando en la montaña. Y a partir de ahí, todas esas imágenes que están relacionadas con personas, con montañas y quizás personas en montaña, y las combina generando una nueva imagen que es novel, que es nueva, que no existe, pero a partir de eso. Bueno, eso es la inteligencia artificial generativa. Así que es hacia dónde vamos. Así que tenemos bastante para entretenernos. Bueno, vamos al código. El lunes pasado habíamos visto este ejemplo, habíamos entendido lo que era una clasificación, y lo habíamos visto con el modelo de Picaret. ¿Se acuerdan que la clasificación, la principal característica que tenía era el valor por defecto? ¿Qué era el valor por defecto? Era cuando hacemos una clasificación, nosotros le estamos dando de qué clase es cada uno de estos registros. Clase 1 o clase 0, que acá estaba si había pagado o no había pagado. Era por eso que se llamaba una clasificación. Entonces, cuando estamos trabajando en Machine Learning y estamos trabajando en el proceso, en un proceso de clasificación, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el modelo de Machine Learning? Y para que más o menos, tómenlo con pinzas. Esto es una explicación coloquial de lo que hacen los modelos de Machine Learning cuando trabajan con una clasificación. Van de atrás hacia adelante. ¿Por qué les digo que van de atrás hacia adelante? Porque separan en el target, en las clases con las cuales están trabajando, en este caso, separan todo lo que es clase 0 y clase 1 y tratan de ver cuáles son las características principales del resto de las features que mejor describen esa clase. Entonces agarra la clase 1 y busca todos estos valores, los pone en un subconjunto de clase 1 y trata de entender cuáles son las características de la clase 1. Y después va a la clase 0 y trata de entender las características de la clase 0. Ahora van a empezar a entender muchas veces cuando decimos que una de las cosas que ustedes tienen que hacer al momento de entregar un modelo de ciencia de datos es explicar cuál es el aporte de cada una de las características. Porque seguramente de todas estas features, características que ven acá, hay algunas que aportan más para detectar que es clase 1 o que es clase 0 que otras. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Cuando uno hace un modelo con todas las clases y ve que hay features que, una vez que entrenó en el modelo, que no dan mucho aporte y tenemos 4 o 5 características o features que son las que más representan el modelo, las que más peso tienen al momento de decir si es clase 1 o clase 0, se suele hacer que se toma la decisión, vamos a hacer un entrenamiento con estas características principales. ¿Está? Con estas características principales. Y esas características principales, ¿qué van a hacer? Quizás me dan el mismo, no hay diferencia en la certeza del modelo,
pero yo estoy entrenando un modelo mucho más simple, con muchas menos características, y lo que me va a permitir es consumir menos tiempo de entrenamiento y menos recursos de computación. Esa es la situación con la cual ustedes se tienen que habituar. Muchas veces lo que pasa es que tenemos muchísimos datos para, para trabajar, pero en realidad los datasets tienen muchas features que no aportan nada. Se sacan, no tengan problemas. Bueno, seguimos con el repaso. Ahí teníamos el dataset. Decíamos nada más que queríamos clasificar. Acá teníamos todos los modelos que podíamos utilizar. Hacíamos el setup. Una vez hecho el setup, hacíamos comparame los modelos. Y acá me daba la comparación de los modelos. Eran los que están en amarillo, los que daban los mejores resultados. Lo que habíamos visto acá, que se tienen que acordar todos, es que no todas las características sirven para exactamente lo mismo. ¿Estamos? No todas las características sirven para exactamente lo mismo. En consecuencia, si no todas las características sirven para exactamente lo mismo, lo que ustedes tienen que hacer es entender las características, las métricas, disculpen. Tienen que entender muy bien el concepto de métricas y para qué sirve una. ¿Por qué? Porque recall, en este caso, es del 91%, pero el accuracy es del 34%. Y fíjense que es casi exactamente al revés. En el que dio mejor accuracy, tiene el peor recall. El recall es cuando yo quiero que una clase no se me escape. Por ejemplo, los valores positivos. Entonces, si yo hago un modelo para detectar cáncer, yo seguramente no voy a utilizar este. Yo voy a utilizar este. ¿Por qué? Porque a lo sumo, yo lo que voy a mandar a hacer es a personas, a mandarles a hacer más análisis, a más personas análisis para después confirmar que no tiene nada. Pero no quiero que se me escape ninguno que potencialmente podría llegar a tener cáncer. Esa es la importancia que tiene al momento de trabajar con métricas. Entender por qué fue creada esa métrica, para qué sirve esa métrica, cuál es la razón de esa métrica. ¿Estamos? Entonces, ese concepto de métrica lo tienen que manejar muy bien. Y como habíamos dicho, una vez que definen el problema, el primer paso que hacen antes de ir a buscar un dato, definen para ese problema cuál es la mejor métrica que va a evaluar el resultado del entrenamiento del algoritmo, antes de hacer nada. Y no en este momento definir la métrica. ¿Por qué? Porque definir la métrica en este momento genera un sesgo. Ese sesgo hace que intuitivamente querramos agarrar la que más me conviene. Y no es así. Así que ahí lo tenemos. Después podíamos ver acá cuál era la mejor con los parámetros. Acuérdense que estos parámetros, todos los modelos estos, y en términos generales, en el machine learning, en el deep learning, en la inteligencia artificial, cada algoritmo con el cual vamos a trabajar tiene una cantidad significativa de parámetros. En este caso estamos utilizando uno que, aunque veamos que parezca que no estamos muy acostumbrados a tener métodos con tantos parámetros, es poco la cantidad de parámetros que tiene. Pero acá también hago hincapié en algo
en lo que ustedes deben trabajar fuertemente. Es necesario en la primera instancia, en el primer en la aproximación que tienen con la inteligencia artificial o con el machine learning en este caso, entender cómo está programado internamente este algoritmo. Salvo que estén estudiando para desarrollar una tesis o un trabajo de investigación de base o de ciencia básica, como se nombra habitualmente, si es para aplicar, para resolver problemas, y esto es ciencia aplicada, no lo deben entender en la primera aproximación al machine learning en este caso. Ustedes lo que deben entender es para qué se utiliza esto y para qué se utilizan cada uno de los parámetros. ¿Está? Eso es lo que deben entender. Y no cómo está hecho por dentro. Ese pequeño detalle es el que les va a permitir saltar y entrar al mundo de la inteligencia artificial mucho más rápido. ¿Cuál es el problema que, que veo habitualmente? Muchas personas abandonan en el camino del aprendizaje de la inteligencia artificial por el hecho de que cada vez que ven esto, tratan de entender la estructura interna y todo el desarrollo matemático que tiene. Fíjense, esto es una cantidad mínima de algoritmos con los cuales ustedes se están enfrentando, que existen. Si ustedes tendrían que ver el soporte matemático y cómo funciona internamente, literalmente no pueden, no llegan, no van a llegar a resolver todo esto. Entonces, acuérdense, ¿para qué se usa generalmente esto? Y en todo caso, aprendan qué es cada uno de estos parámetros y cómo funciona. Listo. Acá sí yo creo, este era el mejor modelo, pero yo puedo decidir, quiero trabajar, no. Yo quiero trabajar con el Decision Tree. Entonces puedo crear un modelo, ahí lo tienen. Y me hace lo mismo esto. Fíjense, esto de acá, de 0 a 9. ¿Qué es? Y ven que tiene ya un solo algoritmo porque es el Decision Tree, tiene todas las métricas, no pone porque no compara porque es un solo algoritmo el tiempo de ejecución, pero me dice de 0 a 9 como intuitivamente ustedes lo podrían ver como que lo ejecutó 10 veces. Y después me dio la media y la desviación estándar de estas 10 veces que lo ejecutó. ¿Bien? ¿Qué es esto que hizo? ¿No son los distintos folds? Exactamente. ¿Y por qué se utilizan esos false? Ahora lo vamos a traducir. ¿Se acuerdan que nosotros acá arriba le pasamos los datos? Y que nosotros más arriba habíamos agarrado y habíamos dicho del dataset completo, el 95%, acá 95 es la fracción del 95%, le dijimos vamos a hacer para entrenamiento y un 5% vamos a hacer para testeo. Bárbaro. Por acá, en el seteo, vimos fall number.
¿Estamos? Y acá me dice, dataset de entrenamiento y dataset de test. Che, pero el de test, si vos no se lo mostraste, es el ANSI que estamos viendo acá. Y vos le diste data. Sí, eso está bien, eso lo hice yo y no se lo mostré. Pero internamente hace lo mismo. Hace una separación en un conjunto de datos de entrenamiento y un conjunto de datos de test. Y lo divide en 10 folders, directorio, o en 10 partes. Listos, lis y llanamente. Y es por esto que ustedes ven esto. Entrenó 10 partes. Ahora les voy a mostrar un dataset, un ejemplo, donde hace esto. Eso técnicamente se llama cross validation. Esto de dividir, ¿no? ¿Dónde estoy? El 10, acá. En 10 el entrenamiento y cada uno va a tener 15.000 para entrenar y 6.000 para testear, y lo voy a hacer 10 veces, técnicamente se llama cross validation. Entonces, el cross validation es importante, ahí está, porque permite reducir el tamaño de los datos y garantizar que el modelo sea robusto. ¿Por qué permite que el modelo sea robusto? La pregunta del millón está en la columna 11 y 12. ¿Cómo hago yo para seleccionar esos casi 16.000 registros para entrenar y esos 6.800 registros para testear? ¿Cuál es el principal método que puedo utilizar? Intuitivamente puedo decir random, como utilicé yo para la forma manual. Le pasé un random una semilla y de forma random haceme el entrenamiento. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Dónde ven ustedes el error ahí? ¿Qué error ven ahí? ¿Se acuerdan de Murphy? La ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal y en el peor momento. ¿Lo recuerdan? No, ¿No? pero ¿por qué? Sí, ¿Qué yo la ley puede, la conozco, pero no. ¿Por qué? Imagínate, qué puede salir mal ahí? lo tomaste en forma random. Tuviste tanta mala suerte que se te escapó en el medio un patrón. Porque es random, puede suceder. Es aleatorio. Ah, pues tendría tu información reclutada mal, ¿no? Claro, errando. Toma valores, va tomando de los 22.000, toma 16.000. Y esos 16.000 va salteando arriba abajo y te toma los 16.000. Nada impide, probabilísticamente, que haya tomado un conjunto de datos que no es representativo del dataset completo. Entonces, el cross-validation es una técnica que se utiliza en ciencia de datos para evitar eso, para evitar esa situación. Eso de decir, bueno, si yo agarro y hago de un archivo de 22.000, le hago 10 ejecuciones y para esas 10 ejecuciones tomo 10 archivos distintos de entrenamiento y 10 archivos distintos
de ¿cómo se llama? De test y lo hago robusto, lo hago que pase por todo el dataset y el resultado y la desviación estándar de las métricas de cada uno de los entrenamientos es similar o próxima, puedo estar seguro que el entrenamiento es robusto. ¿Por qué? Porque por lo menos con los datos que me pasaron no se me escapó ningún patrón. Y lo vamos a ver. Fíjense, bueno, acá tenemos cómo hacerlo con la librería NumPy, el kfolder. Acá tenemos un array. Generamos un array que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Y lo que vamos a hacer es armarme 3 subconjuntos. ¿Está? Y ahí lo hice. Le paso los datos y me lo divide. Fíjense lo que hizo. Vamos a leer este ejemplo simple. Yo tenía de 1 a 6, ¿lo ven? Acá. El primero me tomó aleatoriamente el 1, el 4, el 5, el 6 y para testeo se quedó con el 2 y con el 3. El segundo tomó el 2, el 3, el 4 y el 6 y se quedó con el 1 y el 5. El otro tomó el 1, el 2, el 3 y el 5, se quedó con el 4 y el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me recorrí para testear todos los potenciales valores. ¿Qué quiere decir? Si yo entreno un modelo con estos, hago 3 entrenamientos del mismo valor con esto, estaría bastante seguro de que esto va a funcionar. Vamos a hacer un modelo. Bueno, acá tenemos el modelo, generamos la predicción, generamos los folders y fíjense, el cross validation, yo tomé un solo algoritmo, model, fíjense, me generé la forma en la que yo iba a generar, cuántos subconjuntos quería trabajar, 10. El random state es la semilla y el shuffle como quiero que se vaya moviendo. Y me lo guardé el objeto en CB. Y después le dije quiero utilizar la regresión logística. Y después utilizo el método Cross Validation Score, que lo que hace es, toma el modelo, toma el conjunto de datos X e Y, que era lo que había hecho anteriormente. Esto es un ejemplo, una forma de generar automáticamente datos de pruebas. 1000 ejemplos con 20 características, o sea, una matriz de 1000 por 20, una redundancia del 5%, la semilla y el número de variables informadas 15. Pero es un método que me permite rápidamente probar algoritmos. Se utiliza mucho cuando estoy aprendiendo y estoy viendo a ver cómo funciona, utilizo para clasificación o para regresión o para clusterización. Bárbaro. Y fíjense, le pasé todo eso, le pasé el CB, qué métrica quiero que me ajuste, el accuracy, y la cantidad de job es -1 que tome todos los core del equipo donde lo estoy corriendo. Y ya está. Y con esto me dio un resultado del 86% de certeza, con una desviación estándar del 0.032. ¿Se acuerdan lo que le decía de la desviación estándar de acá? Que a mí me importa no solamente lo que me da, sino la desviación estándar, porque la desviación estándar me va a decir de cada uno de los datasets que yo tengo cuán distantes estuvieron. Esto es un valor bastante pequeño, con lo cual puedo estar
bien seguro que este algoritmo, como fue entrenado, que fue el resultado que salió de acá, que lo configuré con estos dos valores, va a funcionar bien. Bueno, acá tengo repetición, que lo haga varias veces. ¿Ven acá? Más o menos que repita tanto el entrenamiento. Después tienen distintas formas de pasarle los parámetros para que mejore o empeore un poco la validación. Ahí llegamos a un 92% con este estimador. Son distintas formas, fíjense que no tocamos los datos, pero lo que hicimos fue cómo entrenar al modelo con los mismos parámetros, pero cuando vimos el conjunto de datos, cómo se lo vamos a ir pasando para entrenar. Ahí lo tenemos. Llegamos a un 92%. Y por último, acá otra de las formas, la cantidad de vueltas que le vamos dando, para que vean distintos ejemplos. Pero, ¿ven? Ahora se los muestro gráficamente. Esto, lo primero que dice 5 subconjuntos, 5 folds, ¿ven? Es es la forma más básica de hacerlo. Lo azul es entrenamiento, lo rojo es test. Entonces, divido a la parte todo el dataset, todo esto que ven acá, todo esto que ven acá es el dataset. Pero para el primer entrenamiento tomo el azul y testeo con este. Para el segundo, la segunda ejecución del entrenamiento, tomo esto de entrenamiento y esto también para entrenamiento. ¿Ven que no se repite la parte de test? ¿Lo ven? Y es lo mismo para que yo diga 5 o 3. El concepto sin mezclar datos, el más elemental de todos, es agarrar y decirle que pruebe el resultado a lo largo de todo el dataset. Cuando nosotros vemos acá, es como ver que se testeó con todo el dataset en la cantidad de folds que yo trabajé y se entrenó también con todo el dataset y se fueron guardando los valores. Y después podemos tener otro conjunto de datos con mezcla. La mezcla quiere decir, no, en todos el concepto es lo mismo. Lo que se toma para test va a ser al final de cuentas todo el modelo. Pero lo que estamos haciendo acá es haciendo distintos saltos por distintas partes y no tomando todo de un solo lugar como hacíamos acá. ¿Por qué? Porque puede ser que en este lugar tengamos un problema. ¿Cuál? Imagínense que tiene una temporalidad nuestro dataset. Entonces, si tiene temporalidades, puede ser que nosotros cuando estemos haciendo esta división nos estemos comiendo una clase. Esto es para el caso de que no tratar de evitar esa temporalidad. Estamos saltando de cualquier lado a cualquier lado del dataset. ¿Está? Esta forma de trabajar es cuando nosotros intuimos que nuestro dataset tiene una distribución más homogénea. Si es heterogénea y entendemos que hay algún tipo de estacionalidad, este es el modelo más apropiado. Bueno, y la pregunta del millón que todos ustedes se deben estar formulando a este momento es: ¿por qué 5? ¿Por qué 3? Bueno,
ese valor es un número mágico y que debe ser elegido cuidadosamente. Un valor malo de K, que es los folders, puede hacer que el entrenamiento funcione mal y que entrenemos mal. Entonces, en términos generales, para que ustedes lo tengan presentes, entre 5 y 10 es lo habitual, pero ustedes pueden probar con otros rangos, pero este es el rango medianamente habitual con el cual van a trabajar. ¿Alguna pregunta con esto del cross validation? Es una técnica muy utilizada. Es más, Una consulta. por defecto, sin hacer nada, ya te la está haciendo PyCaret. Sí, ¿Por qué no se puede, tipo, agarrar una cantidad de información, hacer una evaluación y con esa cantidad de información agregar más información y así hacer constantemente reevaluaciones con información y información adicional? sí, No sé si me podrías explico. hacerlo, pero es más trabajo. Acá esta técnica te ayudaría a resolver ese punto. Ok. Bien. Entonces, ahora entendemos cuando vemos de 0 a 9, ¿qué representa? Lo que hicimos es lo que se denomina cross-validation y para qué sirve y cuáles son sus principales características. Fíjense que siempre les estoy diciendo, uno piensa que todo esto es algo muy preciso, muy exacto, que uno entiende que se maneja por valores o por teoremas matemáticos muy precisos. Y acá está uno de los grandes errores que se comete en la ciencia de datos. Y es el hecho que ustedes demuestren algo con un teorema que sea correcto, no quiere decir que después cuando hagan un entrenamiento con ese conjunto de datos puedan tener un valor apropiado. La respuesta es ¿por qué? Porque los conjuntos de datos no tienen distribuciones iguales y cada problema es distinto. Entonces, que a ustedes le haya resultado correcto que los CAFOLs sean, poner el número 7 le haya resultado bueno, siempre no quiere decir que en el próximo problema que tengan que resolver, eso les resulte bueno también. Así que tengan cuidado en ese sentido. Bueno, acá era como definir lo mismo, pero para distintos algoritmos, lo que habíamos visto, todo lo demás. Acá, ¿ven? El plotear, la curva de Rock, pero ¿cómo se lee? Y lo que tenemos que aprender era lo que les había dicho, aprendámoslo a leer. ¿Cuál es el valor? ¿Cuántos positivos verdaderos reconoció el modelo? ¿Y cuántos positivos falsos reconoció el modelo? Es un 0,76. El ideal es que esta línea que ustedes ven esté lo más pegada al 1, porque quiere decir que se equivocó lo menos posible. Esta es una gráfica que ustedes ven que le permite reconocer rápidamente para las dos clases cuánto fue. Y en ambas fue un 0,76%. ¿Ven? La línea punteada, reconozcan que es el 50%. Si está cerca del 50%, lo que quiere decir es como tirar una moneda. Ese modelo no sirvió. Para la línea de Rock, para la curva de Rock, cuanto más cerca del punto 0, 1, es decir, 0 de falsos positivos y 1 de verdaderos positivos, mejor se entiende
que es la métrica con la cual estamos trabajando. Pero acuérdense que aunque esto se vea siempre, lo miran en todos los gráficos, no quiere decir que para el problema en cuestión que ustedes tienen les sirva. Acuérdense, las métricas y las gráficas de las métricas dependen del problema que quieran resolver. ¿Estamos? Bueno, el recall es lo que le chingaste, ¿no? ¿Ven? La precisión y el recall. Bueno, y este es el que quiero que veamos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije al principio que tenemos este dataset y que tenemos la columna default 1 y 0? ¿Estamos? Y que esto lo dividía y que lo que trataba de hacer el algoritmo de clasificación era entender cuál de estas características describían de mejor manera la clase 1 o la clase 0. Eso se ve acá. Esto que ustedes están viendo acá es eso. Cada una de estas features tienen un grado de aporte. El PEI 1.2 tiene un significativo aporte, el 2.2 también, y hasta este 3 podemos decir que son las principales 4 características con las cuales estamos trabajando, y todas estas tienen un menor aporte. Es más, fíjense que de todas las que teníamos nos dio solamente esta, que son las principales. Hay otras que tienen mucho menos, con lo cual nosotros podríamos hasta sacar el resto de las características y quedarnos con esto y obtener un entrenamiento, un resultado muy parecido. ¿Y por qué quisiera hacer eso? Y bueno, en este caso no tengo problema de cómputo, pero en determinadas características donde me consume mucho procesamiento, me convendría hacer esto. Por eso es tan importante entender el ver y masticar todos los plots, todas las gráficas de importancia de características. Otro es la matriz de confusión, que lo que quiere decir esta matriz de confusión, lo que nos da, y lo que estamos viendo es lo que es la diagonal principal, o sea, esto. Lo que nos dice es clases positivas y clases predichas. Cuando el algoritmo predijo 0, ¿cuántas veces le acertó a la clase real 0? 5043. ¿Y cuántas veces le chingó? 1017. Cuando la clase era 1, el algoritmo predijo 1. ¿Cuántas veces era real que era 1? 518. ¿Y cuántas veces no era real que era 1? 263. Esto solamente lo que me está diciendo es a lo que yo le chingué y a lo que le acerté. Pero la decisión, si es bueno o malo, el resultado del algoritmo está en función del problema y de lo que yo quiero solucionar. ¿Está? Si mi problema era principalmente saber los que me van a pagar, no tengo ningún problema. Está bien el algoritmo. Fíjense que a la inmensa mayoría de los 6.000 y pico, ¿se acuerdan? ¿Por qué era 6.000? ¿De dónde salía el 6.000? Ese número mágico que están viendo ahí. 6.841. Si sumaríamos, tendríamos que dar todo esto, 6.841. ¿Estamos? Entonces, depende de lo que yo quiero resolver, voy a decir, me anduvo bien o me anduvo mal. Esto solamente me muestra información. No es concluyente
ni la matriz de confusión, ni la curva de Rock, que es otro problema habitual que se suele tener en la ciencia de datos. Cuando uno empieza a ver la curva de Rock y ve la matriz de confusión y ya dice, es bueno o es malo el modelo. No, la curva de Rock, tanto como la matriz de confusión, como otras gráficas que puedan ver ustedes, solamente les muestra información. Ustedes lo tienen que ver en el contexto del problema que quieren resolver. Recién ahí van a poder decir si esta gráfica les sirve para resolver, les da información satisfactoria o no para entender si el entrenamiento que ustedes hicieron es correcto para resolver el problema que tenían. ¿Ven? Bueno, y acá es asignarle la predicción para ver a cada uno de los registros cómo lo predijo, y bueno, y ahí salvamos y grabamos un par de cosas más. O sea, salvamos el entrenamiento y después lo levantamos, porque cuando está en producción, lo que se hace, acá se finaliza el modelo, pero lo que se hace es, se baja el modelo, ¿no? Save model. Se baja el entrenamiento y se trabaja con este modelo entrenado, este modelo ya entrenado. En producción no se entrena cada vez, sino que se salva el modelo entrenado y después ven low model, el modelo que habíamos salvado, y trabajamos con este modelo. Acá está, predecime, con los datos que yo no había visto, que eran los datos que tenía allá arriba. Listo, ya tengo lo que me generó. Ahí está, con el accuracy del 82%. Esto solamente para que vean. Yo había tenido una accuracy del 82%, salvé el modelo en el disco, lo levanté del disco, probé con eso y el entrenamiento queda. Ustedes trabajan en producción con el archivito que salió, que está guardado acá. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? A mí no me quedó claro lo de recall. O sea, ¿qué representa? El recall, Sí. vamos a la métrica. Déjenme que quiero ver dónde tenía el dataset con todas las métricas. Que no lo tengo. Medio segundo, ya lo encuentro. ¿Dónde estaba? Bueno, en algunos datasets lo tenía todo explicado, pero para no hacerlos. Profe, todos estos datasets y todo lo que estamos viendo Está todo cargado, se lo todo bajan, cargado, ¿no? está todo, es todo para ustedes. Perfecto, está todo ahí en el drive ya. Exactamente, está todo, Perfecto. ya lo tienen todo a su disposición. Acá les comparto y les explico con un ejemplo. Este es el mismo, ahora no lo encuentro rápidamente, por supuesto, no lo voy a encontrar, pero en un dataset está también referenciada a la misma página. Tienen la explicación de lo que es el recall y lo que hace es hacerle como ejemplo, les da el link a esta página para que lo terminen de entender. Es el ejemplo de exhaustividad. Y el cálculo de recall es los true positivos, los verdaderos positivos, los true positivos más los falsos negativos. ¿Mm? Es esto, en la predicción. Y ahí tenés el ejemplo, la exhaustividad del modelo.
¿Qué porcentaje de los clientes están interesados que somos capaces de identificar? Es la cantidad que el modelo de Machine Learning es capaz de identificar de forma correcta. Ahí está. Ahí tenemos. ¿Y qué se diferencia con la precisión? Porque la precisión a los que acertó y a los que no acertó exactamente por separados los considera. La accuracy lo tenés acá. Y con El eso recall sería como más general, porque toma... es más exhaustivo, es más preciso a los que vos querés apuntar. ¿Entendés? ¿Cuál es la claro. diferencia? Vos agarrás, este es el ejemplo típico del cáncer. Vos fijate, el ratio el ejemplo del cáncer que yo te decía. A vos lo que te importa es el 1. El 1 es en la realidad, 1 representa la probabilidad de que entrenaste tu modelo donde decía 0 no tiene cáncer, 1 tiene cáncer. ¿Estamos? Así entrenaste tu modelo. A vos lo que te importa, no los que no tienen cáncer. Los que no tienen cáncer, ¿qué te importa a vos? Entonces, a vos lo que te importa es enganchar a todos los que tienen cáncer. Todos los que tienen cáncer son son los true positivos que encontró el modelo. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Pero vos sumale los falsos negativos, o sea, gente que vos le dijiste, es potencialmente cáncer y lo mandaste a hacer análisis. ¿Ves? Ese es el recall, esa es la exhaustividad. Ante la duda, lo tomo. Así sería la explicación de la métrica. De los que estoy seguro está bien, pero si tengo alguna duda también lo tomo, como si fuera. ¿Está? ¿Lo ven? Es para ver qué también reconoce lo que a vos te interesa. Exactamente, y son, como decir, los que sí son, los reconozco, pero los que tengo dudas también los quiero reconocer. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo no dormiría tranquilo sabiendo que le dije a un tipo que no tenía cáncer y probablemente tenga cáncer. Estos falsos negativos, un falso negativo, ¿qué quiere decir? Que le dije que era positivo. ¿Qué hice? Lo mandé a hacer un par de estudios de más. ¿Y qué pasó? El tipo, lo llamo, viene todo tembloroso, pensando que le voy a decir que tiene cáncer, y decís, los estudios salieron todos bien. Y se va súper contento. ¿Me entienden? Usted había mostrado en un momento un algoritmo que tenía baja precisión y alta recall. Exactamente, acá está. Ahí está. Vayan ahí. Y eso, o sea, que tiene baja precisión es porque Toma más de la cuenta. capaz identifica más como uno a los que son cero. Ahí lo entendiste. La accuracy es una métrica que dice que es la suma. Los que eran no, le dijo que eran no, y los que eran sí, le dijo que eran sí. Claro. Y acá lo que le dijo es, a los que eran no, no, pero por las dudas lo mete. ¿Ven la diferencia entre uno y el otro? O sea, es mejor para identificar, no sé, un tipo de resultado que yo quiero. Por más de que sea poco preciso, claro. Está bien, ahí estás entendiendo el concepto de métrica. Es central lo que acabas de decir. Eso hace la diferencia en la ciencia de datos. Lo que vos acabas de decir hace la diferencia. Porque lo que vos dijiste es entender que la métrica está dada por el problema. Y yo voy a tomar una métrica que sea acorde al problema que yo tengo.
La del cáncer, siempre digo lo del cáncer, porque uno es como cuando le dicen cáncer, presta atención. Pero ¿entienden el ejemplo, la alegoría que les di? Imagínense que a ustedes se fueron a hacer el chequeo anual y, oh, mirá, acá veo algo, puede haber un tumor, le dice, tengo que hacer más chequeos. Y los mandan a hacer una lista de análisis. Todo ese tiempo que ustedes fueron, que tienen que pedir el turno, que tuvieron que esperar el resultado de todo y encontrar la nueva consulta con el médico. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron, chicos? Mal. A la mierda, sí, indudablemente. ¿Cómo la vamos a pasar? Mal, exactamente, Luciano. Pensando, ¿viste? ¿Qué pasará? No. Y el médico dice, revisamos todo y salió todo bien, no es nada. ¿Qué le pasa en ese momento a ustedes? Alivio, le vuelve el alma al cuerpo, exacto. O sea, la diferencia es porque el costo de que se equivoque no es la misma en los dos lados. O sea, Ahí si dice está, que, Mariano. claro, si era y no se dio cuenta, el costo es altísimo. Y si no era y piensa que sí, como que el costo es más bajo. Ya lo entendiste. Ah, perfecto. Ahí tenés el recall. Ahora, yo tengo una duda entre la accuracy y la precisión. O sea, el primero es qué tan encontró los ceros y los unos. Digamos, Claro, pero que la también los asignó. precisión, el otro es, cuando vos tenés el accuracy, estás parado, a vos te da un número, un 81%, vamos a hacer un número a lo bruto, ¿no, Lucas? Te da un 81% y lo que te dice, no, pero vos ese 81% no lo tenés separado. Fue 99,99% de la clase 1 y 60% de la clase 0. El accuracy te da una métrica genérica de certeza. En cambio, la precisión lo que te dice, vas a ver que muchas veces, o en términos generales, tiende a ser para el mismo algoritmo, ¿no? No para distintos, para el mismo algoritmo tiende a ser un poco más baja que el accuracy. La precisión es más baja que el accuracy. ¿Por qué? Porque es una métrica que lo que te trata de decir es cuánto de cuánto. ¿Entendés? Si vos tenés 99 de uno y 60 del otro, bueno, no te va a decir 81, te va a bajar a un valor que debería estar alrededor del 70 y pico, 72, 73%. ¿Ves la diferencia entre cómo explica cada una de las métricas algo distinto, aunque sean muy parecidos? No, la precisión va como a cada clase. La Exactamente, y otra te es da entre los dos. un valor representativo para cada una de las clases. Es como la extrapolación de cada una de las clases y te trajo la media. Algo así. Claro. Y el recall sería como un A mejor lo bruto, ¿entendés? El promedio. claro. Y el recall sería como un prevenir antes que curar, mejor prevenir que curar. El recall es, me fijo en una clase. ¿Ven? El accuracy, podríamos decir, el accuracy, promedio a lo bruto. La precisión, la media. El recall, me enfoco en una de las clases. Y así vamos a tener muchísimas, estamos viendo 3, pero para cada una de las familias hay aproximadamente 20 métricas que se utilizan habitualmente.
¿Les quedó claro, chicos, hasta acá esto? Sí, sí. Bueno, esto es bien importante, ¿eh? Esto de entender, llévenselo escrito en el mármol de su memoria, porque entender los conceptos básicos de métrica y entender que la métrica que ustedes tienen que utilizar está dada por el problema y no por el resultado del entrenamiento, es entrar en la ciencia de datos para hacer que sean buenos científicos de datos. Y también tienen que entender es que probablemente ustedes hagan una métrica propia. En algunas situaciones hay tantas métricas al momento que es poco probable que tengan que crearse una métrica, pero puede ser que tengan que crearse una propia métrica para atacar al problema que quieren analizar. Así que ahí está. Bueno, chicos, hagamos un break y media arrancamos, arrancamos que me tengo que ir a ensillar el mate y armar otro termo y seguimos. Dale. Ok. Dale, profe. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿se acuerdan que recién habíamos visto PyCaret? Bueno, no es la única librería, sino que hay otras, por ejemplo, Teapot, que se engloban dentro del mismo objetivo, Automated Machine Learning, pero tiene otra aproximación al resultado final. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Depende también de lo que tengan que hacer. Este tiene al menos una aproximación en el modelo entrenado que es singular, ¿no? Que es algo particular. Bueno, acá lo mismo. Fíjense que no cambia mucho uno con el otro, son todos iguales, todo anda más o menos lo mismo. Cuando aprenden, uno aprenden todos. PyCare Classification Import, tipo Classifier, lo mismo. Bueno, acá tenemos un dataset de Iris, que es un modelo tradicional para evaluar. Estos son los targets a los cuales quiere llegar, que son 3 conjuntos de datos. Dividimos el 75 y el 25. Acá en vez del 95 le pusimos 75 y 25. Acá vemos el resultado, el shape de los 4 archivos de salida que me quedó. ¿Por qué 4 archivos? Porque por lo general esto es un registro y este es el valor para ese registro. Para este segundo, este es el valor de la clase. Para este tercero, este es el valor de la clase. Así sabemos cuáles son las clases a las que queremos apuntar y tiene una relación 1 a 1 con cada uno de los datos de entrada que le estoy dando. Bueno, y acá no tenemos mucha magia tampoco. Verbosity, acá le pasamos otro tipo de parámetros a diferencia de lo que estábamos haciendo acá, pero no cambia mucho el concepto, ¿no? Acá tenemos, quiero que cuando lo hagas me muestres todo y este es un parámetro que hay que pasarlo siempre. Todos estos son los parámetros que yo le puedo dar. Fíjense, el scatfolder 5, 10, miren que van a encontrar muchos iguales en uno y en el otro lado porque no hay forma de escaparse a eso. Pero lo importante acá es, porque este aproxima
el entrenamiento de una manera distinta a lo que hace, el modelo de PyCaret. PyCaret lo que hace es, toma, acá vemos las librerías, todos estos modelos de clasificación que mayoritariamente están en la librería Scikit-Learn, salvo estos tres que son propios, que es una librería específica para cada uno de esos modelos. Todo esto lo toma y va uno por uno. 1, 2, 3, 4, y termina con este y te da un resultado que te lo plasma en esto. ¿Está? Esa es la aproximación de PyCaret. Teapot toma lo que se llama programación genética. Por eso ven el primer parámetro, generaciones, 100. Y el conjunto de datos con el que va a trabajar, los parámetros con los que va a trabajar, de 100. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y esto es un concepto radicalmente distinto del cual estábamos viendo anteriormente. ¿De qué se trata esto? La programación genética es, si nunca lo vieron, es la deriva de los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos, a su vez, derivan de la evolución natural. Parece que Darwin tenía algo de razón. Entonces, lo que hace la programación genética es combinaciones aleatorias para generar una población, y hay una función de aptitud que dice si esos individuos, o sea, cada individuo de la población tiene todos los rasgos necesarios para pasar a la segunda generación. Cuando yo digo que se generó en forma aleatoria, lo que estamos haciendo es combinaciones de algoritmos. Utilizar un algoritmo o utilizar primero un algoritmo, en la salida de ese algoritmo utilizo otro algoritmo, le aplico un preprocesamiento y después aplico un algoritmo. Esas combinaciones, lo que estoy hablando. Eso es la generación de la población y según el resultado que quiera tener es si va a pasar a la próxima generación. En términos generales, como siempre les digo, tienen que entender el concepto. Entonces generan el entrenamiento fit con el conjunto de entrenamiento y el I de entrenamiento, o sea, las clases, y van a ver algo de este estilo. Va a ir tomándose el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo va a entrenar? Durante 2 minutos. Y él va a hacer 2 generaciones, y fíjense, en 2 generaciones tuvo una certeza del 98%. Y después de 2.1 minutos, 0,1 segundos, agarró y cortó. Y me dio lo mejor que encontró hasta ese momento. Lo mejor que encontró hasta ese momento es un pipeline. Acuérdense, el pipeline en ciencia de datos es la secuencia de pasos que tengo que hacer para un algoritmo, para hacer el entrenamiento, y dijo, entonces lee de adentro hacia afuera. Selecciona con este criterio, después le aplica un multinomial de Bernoulli y después le aplica la gaussiana de Naive Bayes. ¿Qué hizo? No entiendo ni medio, no importa. Él lo que encontró es, con esta cuestión de la programación genética, donde vos aleatoriamente generás valores,
Cuando decís generás valores, es donde estos pipes, estas combinaciones, las que voy haciendo aleatoriamente, que son cada individuo, y los voy probando. Y esto me da un resultado, en este caso del 0,98. Ahí tengo mi valor final, 0,94%. Cuando lo testé, ¿no? Acá me dio un 0,98 con el conjunto de entrenamiento y con el de prueba 0,94. Sigue siendo muy bueno. ¿Qué es lo que les quiero hacer notar en esto que es diferente a PyCaret? PyCaret no encadena algoritmos, sí lo que hace es preprocesamiento más algoritmo, que es lo que tenemos acá. Esta es otra aproximación porque hace preprocesamiento y encadena algoritmos también, y la combinación de esto, como no lo podemos saber de manera premeditada, lo que decidieron los que crearon esta librería es trabajar con el concepto de programación genética, que es eso que les acabo de definir. Tenemos la población, cada población, cada conjunto de test para probar, no los valores, sino cada combinación de algoritmos va a ser 100 de estos distintos, y lo voy a hacer 100 veces a su vez, o sea, 100%. Y me voy a quedar con el primero, pero como yo le puse 2 minutos, lo que voy a hacer, me corta en 2 minutos y solamente de las 100 generaciones cortó en la segunda. ¿Bien? Entonces, fíjense que hasta me pone valores en los hiperparámetros. El alfa, el fit. Listo. Son dos aproximaciones distintas que trabaja la ciencia de datos automática, son distintas librerías. Lo más interesante de esto, que esta librería, más este método, este modelo, más este modelo, es de, las dos trabajan con scikit-learn. Fíjense, ¿no? Este otro concepto que es muy importante de la ciencia de datos automática. Hay una librería de base que se llama scikit-learn que es muy utilizada. Y dos librerías de ciencia de datos automatizada la toman desde puntos de vista distintos, pero utilizan el mismo código fuente de base. Y ya está. Y acá es el último punto, y quizás el más diferenciador con este, en el cual trabajamos con Tipot. Tipot, para salvar el modelo, le decimos exportalo. Y Tipot no te salva el entrenamiento, a diferencia de lo que estábamos haciendo acá. ¿Se acuerdan? Que nosotros decíamos salvame el entrenamiento y ya me salvaba el modelo de PyCaret, y yo después tenía que, acá estamos haciendo un ejemplo de código en producción. Tengo que volver a llamar a la librería de PyCaret, cargo el modelo y lo uso, pero tengo que trabajar con PyCaret. Fíjense acá, cuando yo hago exportar, Tipot lo que hace es, me genera un pedazo de código en Python, con comentarios, ¿no? Donde me deja el código para que yo ponga acá el archivo de entrenamiento, ¿se acuerdan que había hecho acá? Que había tomado el archivo de Iris, este conjunto de datos, para que yo le pase eso y entrene
con las librerías de, fíjense, ¿ven a Teapot ahí escrito? No. ¿Por qué? Porque esta es otra aproximación. Te dice, nosotros ya encontramos esto, pero ¿por qué le vamos a cargar ruido a tu modelo en producción? Que puede aumentar bugs, que no está bien probado. Te genero código fuente donde vos acá vas a entrenar, acá tenés, y vos si querés toqueteás directamente, pero fíjense acá, en esta parte, ¿qué está haciendo? Levantó el archivo pandas, por eso tengo pandas y NumPy que siempre lo ponemos con pandas. Genero los valores de las características, genero el conjunto de datos de entrenamiento, ¿se acuerdan? Oh, que salía de scikit-learn, que es esta misma línea que hice acá, que es dividir el archivo de datos de entrenamiento. Acá lo único que hice es me generé los 4 archivos para probar y entrenar. Y después lo que me generó es el pipeline para que yo trabaje. Listo, con los valores. Lo entrené y el pipeline me lo dejó en resultados. Y yo esto es con lo que voy a trabajar, con lo que voy a hacer el predict. Pero lo importante de esto es esta parte. Fíjense que no incluyó a Teapot. Entonces este es otro modelo de trabajar totalmente distinto de lo que trabajaba PyCaret y que a su vez cada uno tiene su pro y su contra, ¿no? Perfecto. Pero yo puedo, con el mismo conjunto de datos de entrenamiento, lo puedo entrenar con PyCaret, lo puedo entrenar con Teapot, obtener los dos datasets, los dos modelos entrenados y después agarrar el conjunto de datos y no quedarme con un solo entrenamiento, sino que después hacer un algoritmo de votación y pasarle los dos, entrenar con los dos y después hacer el algoritmo de votación, lo vamos a ver en otra clase, que es un algoritmo de votación, que es nada más que le paso todos los algoritmos que yo quiero, le paso los datos y él lo ejecuta. Y después hace una ponderación del resultado de cada uno y me da el resultado final, que es la ponderación de haber pasado por, en este caso, por PyCaret y Teapot. Fíjense cómo con nada hice un modelo bien potente. Una pregunta, profe. ¿Estas líneas de código generado las escribiste vos? No, ¿Y eso le tenés que pasar algún esto, comando? ahí está. Con ese comando ya te genera todo eso. El export es lo que se guardó en memoria, que salió de esta generación y de todo esto que te dice acá, y lo único que tenés que decir es dónde querés que te lo guarde. Y fíjate, com.py es código Python, por eso se lo puse acá, porque es un archivo Python común y corriente. Ahí está. No entendía de dónde había salido. Ahora me quedó claro. Gracias. Y se acabó. No tenemos más vuelta. ¿Qué les muestro, chicos? ¿Qué quiero que entiendan en todo esto? Que la ciencia de datos puede ser muy compleja, pero si nosotros sabemos trabajarla, es mucho más sencilla. Tenemos resultados equivalentes al de un senior en ciencia de datos, pero para poder hacer eso tenemos que trabajar con las librerías apropiadas. El gran problema es que muy pocas veces se trabaja con las librerías apropiadas.
o por ego del científico de datos o por desconocimiento. Hoy una de las tareas más importantes que tiene cualquier persona que trabaja en esto es estar constantemente viendo, leyendo, estando al tanto de lo que son las nuevas herramientas, los avances que hay, poder hacer pruebas rápidas de concepto, evaluar, incluir, combinar con herramientas ya existentes para dar nuevos resultados. No es más que esto. No es más que esto. Miren, ayer pasó una cosa cómica, o no tan cómica, según como lo quieran ver. Estaban un ex alumno de la maestría de ciencia de datos, que yo soy profesor de la maestría, que me consultó por un problema de la semana anterior o 2 semanas anteriores, me había consultado por por un problema que tenía que resolver y que se resolvía él entendía que se resolvía con series de tiempo. Y que en el laburo donde estaba él había porque era un grupo internacional, una empresa, trabaja en una empresa internacional, un grupo en Estados Unidos que eran especialistas en series de tiempo y los super genios de series de tiempo. Entonces me preguntó a ver si le podía dar una mano porque quería también participar de ese desarrollo. Entonces me dio un conjunto de datos de prueba para que yo lo pueda ver. Le dije, mira, tenés esto, utiliza esto. Le pasé el pedazo de código, porque yo ya con el pedacito que me había dado ya había encontrado un muy buen resultado. Le digo, agárrate a este código, que eran 10 líneas, como vieron en el resultado ese, que yo utilicé también una librería de Automated Machine Learning que se dedica a series de tiempo. Trabajé, encontré, lo parametricé un poco y se lo pasé y le dije, bueno, ahora agarrate todos los datos que tengas y pasáselos a la serie para que lo entrene y ahí tenés tu modelo. Bueno, él agarró, lo hizo. Ayer me manda un mensaje que después de un mes y medio de lo que habían trabajado todos estos expertos, todo esto, con esa librería él consiguió el mismo resultado. ¿Entienden? Los expertos, en su afán de ser, y de no dejar colgado en el placar el ego, se dedicaron a hacer todo el entrenamiento manualmente y probar y cambiar y validar modelos de series de tiempo. Y en definitiva un resultado aceptable era cuestión de 3 días de trabajo. ¿Ven el poder que tienen las series de tiempo? Así que bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Por mi parte no, pero queremos juntar con mi grupo con algo del DP, si se puede. ¿Sí? Sí, sí. Ah, se puede ver. Ahí, para ahí agarro ahora la info. O sea, nosotros habíamos encontrado un par de datasets sobre el tema del cáncer.
pero no sabemos si la información es válida. O sea, hay por ahí cosas que no sirven, pero no sabemos si está peor hacerlo. Más que nada. Ataques al corazón era. Eso, a ver, Eh, verdad. pero nada, no sabían si nos estábamos metiendo por ahí medio en un lío, si el tema está bueno. O el dataset está bastante bien armado. Métanse, chicos, acá el resultado no es la idea del trabajo práctico, no es que encuentren un modelo, que entren un modelo que tenga tanta certeza. El, el objetivo del trabajo práctico es que ustedes entiendan todos los pasos que hay intermedio. Y si realmente no llegan a nada porque no pudieron entrenar ningún modelo, es mejor, porque van a sacar muchas más lecciones que haber tenido la suerte de encontrar un modelo que salió por el camino feliz. Así que vayan por ese lado. Lo importante es el proceso y no el resultado final de este trabajo práctico. Y una pregunta, profe, el dataset ese que tenemos tiene varias columnas y son casi todas de información tipo sí o no, o verdadero y falso. ¿Pasa algo con eso o se puede usar sin problemas? Sí, se puede usar sin ningún Perfecto, problema. gracias. En vez de verdadero y falso, pondrá 0 y 1 y ya está. Claro, sí, son tipo todas columnas de ese estilo, binarias. Sí, sí, ahí está. Pero bueno, eh, bueno chicos, si no hay más preguntas, nos vemos el viernes. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao. Chao, hasta el viernes.